Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice la Sagrada Escritura en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Hoy quiero hablar sobre el significado de la palabra apostasía. ¿Qué es apostasía? Hemos leído el versículo 1, dice que el Espíritu Santo, y quizás usted, si comparte la lectura en este momento, se va a dar cuenta que la palabra santo textualmente no está, pero yo la repito porque Espíritu está con mayúscula. Entonces, en referencia al Espíritu Santo, dice claramente, el apóstol Pablo escribía con mucha seguridad, dice el Espíritu Santo claramente. O sea, con el Espíritu Santo no hay matices, grises o intermedios, es blanco, es negro, y en este momento es bien claro. Y su palabra es bien clara en este momento. Dice el Espíritu Santo claramente que en los postreros tiempos, ya señalaba estos días que estamos viviendo nosotros, que en los postreros tiempos, hace más de 2000 años que se escribió esta palabra, y ya el Espíritu Santo señalaba el siglo XXI, hoy, nuestros días. Días peligrosos, postreros días, tiempos finales. Alerta, pueblo de Dios, no te duermas. Dice el Espíritu Santo claramente. Vuelvo a ser reiterativo porque al decir claramente es como una luz que está alumbrando en lugares oscuros. Está alumbrando a algunos que por ahí piensan que esta palabra es para otros tiempos y es para estos días. Es para los días que estamos viviendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo claramente? ¿Sabe qué dice en estos postreros días? Que algunos, no todos, pero algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo es esto? Dando el oído de ellos, de esos algunos, a espíritus mentirosos, escuchando, por cierto, y a doctrinas de demonios. Bueno, a continuación dice que tendrá la conciencia cauterizada. Pero no es mi tema, no quiero hablar de la conciencia cauterizada, quiero hablar de la apostasía. Me tomé algunos minutos para anotar aquí qué es apostatar.
Y encontré frases fabulosas que el diccionario nos ayuda a interpretar mejor. La palabra apostatar significa abandonar los principios y ideales para seguir otro rumbo. Reitero, ¿qué significa apostatar? Y en este caso de la fe, es abandonar los principios y los ideales para seguir otros rumbos o otros caminos. También significa renegar de lo que un día hemos creído y predicamos, y hoy nuestras mismas palabras contradicen y decimos, no era tan así, no es tan así. Pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo dijo claramente que algunos apostatarán de la fe, dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. ¿Qué tiempo que estamos viviendo? Hay muchas cuestiones dentro del pueblo del Señor que involucra esta palabra. Gente que antes defendía estos principios, estos ideales, hoy no solamente abandonan, sino que reniegan, se enojan, contradicen, buscan pretextos o estructura que lo apoye aún de la Biblia para decir que no era tan así. Pero Pablo dice en otra palabra y en otro versículo de la Biblia que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. O sea, el fundamento de Dios permanece. Esos algunos que apostatarán de la fe no serán todo o no seremos todo. Que el Señor nos guarde. Y que podamos entender que no es tan importante cómo terminemos nuestra carrera. O sea, cómo empezamos nuestra carrera, sino cómo vamos a terminar nuestra carrera. Porque muchos de los predicadores entran dentro de esa frase, algunos apostatarán de la fe. Porque le han dado oído no al Espíritu Santo que le advirtió claramente que iba a acontecer esto, sino que le dieron oído a espíritus mentirosos que lo fascinaron con su mentira, con su engaño, a espíritus de las tinieblas que tratan de trastornar la fe, que tratan de decir que no era tan así como hemos aprendido. Pero la palabra del Señor dice que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. ¿Cuál es el sello que tiene este fundamento? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apostatar es dejar los principios. Apostatar es renegar de la fe cristiana. Apostatar es decir que la Biblia tiene errores, tiene fallas. Apostatar es contradecir los principios en lo cual un día el Señor Jesucristo, a través de su siervo y a través de quienes nos predicaron, nos enseñaron y nos fundamentaron sobre esos principios. Estamos llegando a fin de año y ya hay cantidad de personas que se levantan contra la Navidad. No, que es una fiesta pagana, no, que eso están celebrando a Tamuz, el dios del antepasado, de los antepasados, no es el día del nacimiento, el 25 de diciembre como celebran ustedes los cristianos, están mal. Pero déjeme decirle algo.
Ni usted ni yo estamos tan seguros del día que ha nacido Jesús. Y casi que eso es de poca importancia. Lo importante no es el día. Yo no celebro el día. Los que celebramos la Navidad no celebramos el día del nacimiento del Señor. Celebramos que Él haya nacido. Celebramos que Él haya venido al mundo. Celebramos que Él se hizo humano como nosotros. Celebramos que un día se identificó con la raza humana, naciendo en un pesebre, caminando nuestras tierras, tomando nuestra agua, comiendo nuestra comida, identificándose con los pobres, con los necesitados. Eso celebramos, que Dios se hizo hombre en la persona, se hizo humano en la persona de Jesús. Mas hoy los apostatas, o los que apostataron de la fe, dando oído a espíritus mentirosos y doctrinas de demonios, dicen no están así. Otros contradicen el diezmo, otros contradicen el casamiento, otros contradicen principios doctrinales. Pero esos que estoy terminando de nombrar son los que el Espíritu Santo dijo claramente que algunos apostatarán de la fe, dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonio. Apostatar de la fe, renegar, volverse en contra de los principios. Porque decía en estos días, no hay interpretación privada, no hay revelación privada. El último canon de la Biblia que se escribió en el Nuevo Testamento es Apocalipsis, y desde allí terminó la revelación escrita. Hoy usted escucha a algunos que apostataron de la fe decir que Dios les habló, que Dios le mostró, que Dios los llevó a tal parte, que Dios los hizo viajar por el universo, que vieron esto, que vieron aquello, que no están así, que la Biblia tiene errores, que el diezmo no es de la gracia, que eso es de la ley, y un montón de otras cosas, renegando contra la fe. Usted sabe que dice Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si renegamos de la fe, si apostatamos, como dice acá esta palabra, dice claramente el Espíritu Santo que algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es ir contra los principios. Entonces nuestros antepasados que murieron perdidos. Entonces nuestros antepasados, porque acá hay cuestiones hasta de bautismo, de sacramento, que si se toma así la Santa Cena, que si se bautiza en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Jesús, hay un montón de cuestiones que nos da a entender el Espíritu Santo que muchos o algunos apostatarán de la fe. Y la mayoría de los que se equivocan y la mayoría de los que están en contra de los principios eran los que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Este es el tiempo del mayor engaño en el mundo en cuanto a la religión, en cuanto a algunos que hasta se tornan famosos por volverse contra los principios, de volverse contra los ideales, de volverse contra aquellos que un día predicaron, defendieron y enseñaron. ¿Cuántos quizás usted conoce y cuánto conozco yo? Que un día eran llenos del Espíritu Santo, llenos de su gracia. Dependían del Señor en la oración, dependían del Señor en la consagración, predicaban y gente pasaba al frente a aceptar a Cristo llorando, conmovidos. Hoy dicen que no están así, que el hablar en lengua como señal del bautismo del Espíritu Santo es parte del pasado y de los primeros siglos de la iglesia cristiana.
Hoy los apostatas de la fe le encontraron, como decimos, un pelo en la sopa, un pretexto para desobedecer. Encontraron un montón de cuestiones y unieron argumentos para volverse contra los principios. Pero ¿sabe qué dice Eclesiastés capítulo 7, verso 8? Que es mejor el fin del negocio que el principio. Y esta palabra nos encierra que es mejor, o parafraseamos de esta manera y decimos, es mejor el final, es mejor la llegada hasta el final que el principio de la carrera. Por eso es que el Espíritu Santo dice claramente que algunos apostatarán de la fe y darán su oído a espíritus mentirosos que lo fascinarán con mentiras, con engaño, y le harán desviar el camino que lleva a la vida eterna, el camino angosto, el camino difícil, el camino del esfuerzo, del cuesta arriba. Lo desviarán y le dirán, no, por este camino vos podés andar mejor, fíjate qué ancho, fíjate qué espacio tenés acá, igual vas a llegar al cielo, igual vas a ir a la presencia de Dios, igual Dios te va a recibir así, con esa vida, con esa forma de ser, con eso que estás haciendo. Dios igual es amor, Dios es un anciano viejito que te va a recibir y te va a aceptar como estés. Pero este mismo Dios de amor es fuego consumidor, dice su palabra. Te dirá, uy, ¿cómo estamos? Pero tenemos que hablar claramente, porque el Espíritu Santo nos manda a hablar claramente. Algunos apostatarán de la fe y darán oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. Y prohibirán casarse y comer esto y hacer aquello. Y se volverán contra los principios, contra los ideales, renegarán de la fe. Y alguno piensa que porque aceptó al Señor hace años atrás y haga lo que haga en el mundo y viviendo de la manera que vive, igual va a ser salvo. Mentira del diablo. Estas son las doctrinas de demonio que la Biblia dice claramente. Porque Saúl, tenemos base suficiente en la Biblia, Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido por Dios y por su profeta, el profeta Samuel de ese momento. Sin embargo, entró en la decadencia, entró en la desobediencia, entró a bajar. Cada pisada que él daba no daba para arriba del esfuerzo, del éxito, de permanecer en Dios, sino que iba bajando. Llegó a un punto que llegó hasta quitarse la vida, porque ya Dios no hablaba con él. Y apostatar de la fe en la vida de Saúl fue consultar con una adivina. Ir a los agoreros, a lo que Dios había dicho que no se vaya. Alguno dice, Dios no me habla, Dios ya no trata conmigo. Saúl dijo de esa manera, iba a enfrentar la guerra contra los filisteos y dijo, tengo que consultar con Dios a ver cómo voy a salir. Y Dios no le hablaba y Dios no usaba a ninguno de los profetas. Y alguno llegó a decir así, que Dios no le habló más a Saúl, porque él había matado 85 sacerdotes, que eran hombres de Dios, buscando a David para matarlo, con envidia. Llegó a un lugar y estaban los sacerdotes y mandó degollar y de matar a los siervos del Señor. Por eso Dios se indignó y terminó haciendo un silencio y dándole la espalda a Saúl, que llegó a apostatar tanto de ese Dios al cual le había elegido, que terminó quitándose la vida. Por eso dice el Espíritu Santo claramente que algunos apostatarán de la fe, dando oído a espíritus mentirosos, doctrinas de demonios. Por eso que estamos aquí predicando la verdad, diciendo que el único camino, la única salida es volverse a Dios. Volverse a Dios, dice el Espíritu Santo.
Buscá a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus malos caminos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual le perdonará. Otro ejemplo de apostatar, Balaán. Balaán era un profeta, sin embargo le gustaba el dinero y estaba dispuesto a ir a maldecir a Israel con tal que le paguen. Y habló con Dios y le dijo: mire, vinieron estos hombres y me piden que yo vaya a los moabitas y que yo les pueda retener a tu pueblo. Y tanto le insistió a Dios que Dios le dijo: bueno, vaya. Y cuando iba por el camino, el ángel del Señor le salió con una espada. Y el animal de carga que lo llevaba Balaán, el profeta, vio al ángel del Señor enojado con la espada en la mano. Y dice que la mula no quería avanzar. Y Balaán la castigaba y le pegaba más y le insistía que avance. Y la mula no quería porque sabía que el ángel del Señor estaba ahí con la espada para terminar la vida de ella y del profeta. Y tanto era la insistencia y el amor al dinero que tenía este profeta. ¿Cuántos hoy así han seguido el camino de Balaam? Viven pendientes de las cosas temporales, viven pendientes de las cosas que perecen. Parece que no hacen nada si no se les paga, si no van a recaudar algo. Tienen ese amor en su corazón a la raíz de todos los males que es el dinero. Ya apostataron de la fe. Ya renegaron de los principios. Cuando recién aceptaron al Señor eran generosos, eran manos abiertas, eran personas que tenían como último las cosas materiales y temporales de esta tierra. Mas ahora están interesados por el dinero. Y el apóstol Pablo dice que el Dios de ellos, de esto que siguen el camino de Balaán, cuyo Dios es su vientre. Pasarla bien y comer bien. No me importa el precio. Si tengo que ir a orar por alguien, tengo que evaluar estos que están diciendo el Espíritu Santo claramente que algunos apostatarán de la fe. Están evaluando a dónde ir a orar. Voy a ir a orar por aquel que tiene. Aquel tiene dinero, aquel me va a dar una ofrenda, me va a dar una primicia, me va a dar algo. Aquel pobrecito no tiene nada, olvídate, déjalo que el Señor trate con él. Porque algunos son tan religiosos que hasta agregan cosas para zafar y para querer esquivar, que en su corazón hay un amor hacia el dinero y están dispuestos a hacer cualquier cosa por hacer que se les pague su servicio. Apostataron de la fe. Dieron oído a espíritus mentirosos. Esos espíritus mentirosos que le dijeron: vos tenés el don de sanidad, vos tenés el don de milagro, cuando vos orás algo sucede. No, ellos te tienen que pagar, ellos te tienen que reconocer. Si vos vas a predicar, ellos te tienen que pagar, te tienen que dar algo. Cobrale tanto, ponele tanto monto, decí cuánto es. No seas tonto. Esos son los espíritus mentirosos y doctrinas de demonio que hacen que muchos o algunos apostaten de la fe en estos tiempos postreros. Ya pocas personas se mueven por amor, el amor ágape, el amor de Dios. Ya pocas personas abren su mano derecha y le ayudan a su izquierda sin que otro sepa. Ya pocos están mirando la necesidad. Los caídos del camino, los que están enfermos, los que están olvidados, las viudas, los huérfanos, los necesitados, los que viven allá, bien atrás, los marginados, digo yo. Esos solamente los que todavía tienen el amor de Dios en su corazón. Y Balaán quería ir porque había buena plata. Balaán quería ir porque sabía que le iban a pagar bien, iba a hacer una ceremonia, iba a edificar altares e iba a maldecir. Y bueno, entonces Dios le dijo: vaya. Y ahí el ángel le sale en el camino y de repente, ¿sabe qué sucedió?
Dios le dio a la mula para que hablase con voz de hombre y reprendiera al profeta. Y le dijera: ¿cuántas veces te he llevado? ¿Por qué me pegas ahora? ¿No te das cuenta que el ángel de Dios está ahí? ¡Aleluya! Estos son los que tienen el corazón cargado de avaricia. Estos son los que hacen todo si algo se le va a dar a cambio. Pero que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que la misericordia del Señor no permita que entremos dentro de esta lista de algunos apostatarán de la fe. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor. Que todo lo que hagamos y demos sea para que su buen nombre sea glorificado. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo no van a apostatar si el primer apostata que nombra la Biblia es Lucifer? Que renegó contra Dios, que se llenó de orgullo, que arrastró la tercera parte de los ángeles que estaban a su mando, diciéndole: si yo soy el jefe, las cosas van a cambiar. Dios no les atiende, Dios no les ama, Dios nunca tiene un tiempo para ustedes. Yo tendría que ser Dios, yo tendría que ser el jefe de ustedes. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que hasta el día que se halló esa maldad en su corazón, el cual fue echado desde la presencia de Dios, y la tercera parte de los ángeles que le habían dado oído a él fueron arrastrados con él. Y desde ese momento se transformaron en ángeles caídos, demonios, con distintas jerarquías. Y esos son lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, verso 10. Que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores del aire en las regiones celestes. Oh, que el Señor nos guarde. Estos son los espíritus engañadores y doctrinas de demonios que tratan de apartar a los hombres de la verdad. Siempre hubo, pero en este postrero tiempo hay más con intensidad. Por eso que necesitamos depender del Espíritu Santo, y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y nos dé esa capacidad de poder discernir. Porque algunos vendrán disfrazados y algunos vendrán con tantas palabras suaves, y algunos largarán herejía desde los púlpitos y irán por las casas, dice la Biblia, y arrastrarán cargadas las mujercillas de pecado. Estos son los que se sientan en vuestra mesa, dijo el apóstol, y son manchas en vuestras fiestas de amor. Oh, que el Señor nos guarde. Necesitamos más que nunca no perder la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo está ahí para darnos un entendimiento. Por eso la apostasía es la acción y el efecto de renegar contra los principios y contra los ideales que un día el Señor nos hizo entender en nuestro corazón. Esta palabra proviene del griego y ¿sabe qué significa? Apo, fuera de. O sea, colocarse fuera de. Estos son los que el apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero ahora no están más con nosotros, salieron de nosotros. ¿Sabe por qué salieron? Porque no eran de nosotros, apostataron. ¿Por qué apostataron? Porque dejaron de dar lugar a Dios y a su palabra en la obediencia y al Espíritu Santo, y dieron oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios que le arrastraron hacia el error. Y algunos están confundidos, ni seguros son de estar salvos,
ni seguro que si se mueren se van con el Señor o a dónde van a ir. Porque esos espíritus lo engañaron de tal manera que algunos le hicieron creer que la muerte simplemente es un dormir en inconsciencia. Y otros piensan que van a ser salvos de cualquier manera, y que pueden vivir en pecado y que pueden vivir a la forma de ellos. Total, un día Dios los va a recibir. No nos confundamos. Luchemos por permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es permanecer en la palabra. Algunos apostataron de la Biblia, como dije, encontrando versículos que le convenían a su error o a su pecado. No, pero acá dice que yo me puedo, acá dice que yo puedo hacer tal cosa, acá dice que yo puedo. Fíjate, no, esos pastores de antes estaban equivocados, eso no, eso, acá yo encontré que ahora eso apoya su deseo y su gusto. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el sentir de la carne es muerte espiritual. Pero el sentir del Espíritu es vida, es santidad, es apartarse de las cosas que a Dios no le agrada, vivir en el temor de Dios. Por eso no vamos a apostatar de la Biblia. ¿Cuántas personas que le han encontrado un montón de fallas? Por eso dice la palabra del Señor que tengamos cuidado. Hermano, dice, no sea que alguno de vosotros esté entre vosotros y tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otra palabra o en otra parte también dice, no os engañéis de ninguna manera, porque Jesucristo no regresará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Todo esto está apuntando la apostasía, la frialdad, la tibieza, hombres herejes, hombres que no perdonarán el rebaño del Señor, hombres amadores de sí mismos, contradictores a los principios y a los ideales, hombres que se levantarán y hablarán cosas perversas y desviarán a muchos. Esta es la época más peligrosa que estamos viviendo. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Se apartaron de la palabra. Encontraron que salvo puede ser siempre salvo. Haga lo que haga y viva como viva. Y diga lo que diga. El apóstol Judas Iscariote estoy hablando, estaba con el Señor, fue elegido por el Señor y estaba con el Señor, y encima le dieron un cargo, el Señor le dieron un cargo dentro del grupo, el tesorero del grupo. Y qué detalle que es este, porque justamente ese era la fisura que comenzó Satanás a hacer en su corazón, la avaricia. Dice que sustraía. Y otra cosa, ¿sabe qué dice? Que en una parte Judas dijo, cuando aquella mujer vino a derramar aquel perfume caro para el Señor, que ella lo había pagado y que ella lo había ahorrado, que era como un año de trabajo, un jornal, un denario, era el jornal de un trabajador todo el día, y eso valía más de 300 denarios. Pero ella no juntó entre todo para traerle al Señor. Ella no le pidió a otro, no. Ella ahorró. Y cuando sintió, vino delante del Señor y se sintió tan compungida que abrió aquel frasco y aquel lugar se llenó de ese aroma, de ese perfume. Y ella lloraba al verlo al Señor, sintiéndose conmovida por su pasado, por su vida, por todos los recuerdos que le traían el pecado y la miseria. Y ahí delante del Señor llorando, derramó sobre el Señor aquel perfume y la casa se llenó de un aroma. ¿Y sabe qué dijo Judas, que era amador del dinero?
Era uno de los apóstoles que estaba ahí con el Señor. Había presenciado el milagro de la multiplicación, había presenciado tantas cosas, sanidades, resurrección de muertos. ¿Y sabe qué dijo? ¡Ay, qué desperdicio! Mirá cómo esta mujer desperdició se hubiese vendido ese frasco de alabastro, ese perfume tan caro, y se hubiese dado para los pobres. Pero el Señor, que conocía el corazón de Judas y de los demás que escucharon la insinuación de Judas, que a la vez era del diablo para él, dijo: ¿por qué la molestáis a esta mujer? Cosa buena ha hecho. Para el día de mi sepultura, para el día de mi muerte, me ha ungido con tal perfume. ¿Y por qué pensáis, dijo, que es un desperdicio? Si a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí, dijo Jesús, físicamente hablando en ese momento, dijo: no siempre me tendréis. Porque las cosas hay que hacerlas en vida. Porque las cosas hay que hacerlas cuando somos guiados por Dios. Como esta mujer que se sintió tan conmovida y tan tocada en su vida, que aquel ahorro de un año ella lo derramó sobre el Señor. Y aunque fue criticada, mal interpretada, pero fíjese, Judas estaba ahí, era uno de ellos, participaba en todas las actividades, pero ya Satanás había puesto en su corazón vender a su Señor. Estos son los apóstatas de la fe. Son los que dice claramente el Espíritu Santo: algunos apostatarán de la fe. Cuidado. Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestra vida. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón y en tu mente? ¿Es Dios? ¿Es la persona del Señor Jesucristo? ¿Vivís enamorado de la palabra? ¿Querés hablar con Él a través de la oración y no podés dejar de orar? ¿Querés cantarle y alabar su nombre porque cada vez que lo haces sentís una presencia muy especial de Dios? ¿O tu corazón está en las cosas que perecen, en el dinero, en cómo está la situación actual del país, en cómo están a nivel mundial? Alguno está haciendo tantos cálculos y pensando en cosas que perecen. Por eso el apóstol Pablo dijo que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque de la tierra van a perecer. El que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Algunos, por querer ahorrar y por querer tener, perdieron el rumbo, perdieron el objetivo, perdieron el propósito de su vida, perdieron su alma. Lamentarán por los siglos de los siglos haber dado tanta importancia al dinero, al oro, a la plata, a lo que perece, a esta vida temporal, pasajera, de 80, 90 y quizás alguno con mucha suerte 100 años o más. Pero no espera una eternidad. No espera una eternidad donde el tiempo no será más. Donde no habrá pasado ni futuro, sino que será un eterno presente. Eso espera a todos aquellos que estamos sobre esta tierra todavía. Por eso Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Tendrá que rendir cuenta ante su Creador. ¡Oh, aleluya! Yo sé que Dios está hablando por medio de esta palabra. Tendremos que rendir cuenta delante de nuestro Creador. Ahí usted no va a dar cuenta por mí ni yo por usted. El esposo no va a dar cuenta por su esposa, ni la esposa por su esposo, ni los padres por sus hijos, ni los hijos por los padres. Allí daremos cuenta delante de nuestro Creador. Ojalá que no estemos dentro de esta lista de que algunos apostatarán de la fe.
¿Con qué cara le miraremos al Señor que nos salvó, que derramó su sangre, que nos dio un día su Espíritu Santo, que nos hizo entender su palabra, que en medio de millones y millones mejores que nosotros nos eligió para ser sus siervos? Pero hoy los siervos están un poco orgullosos, un poco llenos de ostentaciones, llenos de avaricia. Por eso dijo el Señor: miren que aquel día no les sorprenda y que el corazón esté cargado de glotonería y de avaricia. Porque así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Será como los días de Sodoma y Gomorra. Estos son los días que vivimos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, donde quieren que aceptemos esa filosofía, esas doctrinas de demonio, contraria a lo que Dios estableció. Pero el juicio no se tarda, dice el Espíritu Santo. El juicio no se tarda. El ay no se tarda para los tales. Pero nosotros vamos a escapar. Nosotros que confiamos en el Señor vamos a escapar. Nosotros que estamos creyendo en lo que claramente dice el Espíritu Santo, vamos a escapar. Nosotros que estamos como las vírgenes prudentes, con lámparas encendidas y con reserva, vamos a escapar de la noche más oscura para el mundo, donde el anticristo va a ser por un tiempo limitado el gobernador de este mundo. Y la Biblia dice que todo el poder del dragón le fue dado a la bestia. Y la bestia compartió el poder con el falso profeta. Pero ya la iglesia no está más. Ya la iglesia está con el Señor. Por eso vamos a luchar por nuestra salvación, por mantenernos, por no apartarnos de los principios, por no apartarnos de la fe, por no renegar contra nuestros ideales. Permanezca en lo que ha aprendido. Permanezca en lo que el Señor puso en tu corazón. Esta salvación tan grande. No hagamos apostasía de la Biblia. No hagamos apostasía de nuestra iglesia. Algunos salen de nosotros y quieren llevarse a otro. No, porque acá están equivocados. No, porque acá está todo mal. No, porque el pastor está, mira, esto y aquello. No, porque no están así. Mira, yo encontré en la Biblia. Y ya apostató de la Biblia y de la fe. No, porque esos que murieron y enseñaron eso estaban todos equivocados. Y yo siempre digo algo que me llama la atención. Nunca salen de una iglesia con principios, con doctrina, con fundamento, con sanas costumbres, para ir a otra mejor que esta. Nadie dice: yo me voy de esta iglesia porque acá oran 15 minutos nomás de rodillas. Me voy en aquella iglesia que oran 2 horas de rodillas. Nadie dice: yo me voy de esta doctrina porque acá, mirá, están permitiendo un montón de cosas. Me voy allá porque allá yo voy a entrar en la exigencia, en las buenas costumbres, en la forma de vestir, en la forma de conducirme, en la forma de demostrar que soy sal y luz del mundo. No. Nadie dice: yo me voy de acá porque ayunan una vez al mes acá. Allá ayunamos, allá en aquel lugar donde vamos a ir o donde quiero ir, allá ayunan 3 veces por semana. Y de sol a sol. ¿Usted escuchó alguno de esos? Yo no escuché ninguno. Todos quieren ir para el lado que afloja. Todos los que salen quieren irse para el lugar donde allá sí hay amor. Allá sí, porque ese amor, entre comillas, es que le permitan hacer lo que quiere. Y le permitan de vivir a la manera que quiere. Y quiere divorciarse, y quiere volverse a recasar varias veces, y quiere andar de cualquier manera, y quiere que Dios le acepte. Mire, esos son los que el Espíritu Santo dice claramente: algunos apostatarán de la fe. Por eso es que estoy predicando de parte de Dios, enseñando esta palabra. Ya no se escucha en muchos lugares.
Se escucha bendición, se escucha que Dios te va a dar esto y que Dios está comprometido con lo otro. Y se escucha decreto y que vamos a decretar y que le vamos a ordenar. Pero la gran pregunta es, ¿quién es el siervo? ¿Dios o nosotros? Porque parece que este decretar y este ordenarle a Dios está dando a entender que Dios pasó a ser nuestro siervo y nosotros somos los amos. Nosotros somos los señores. Que Dios nos guarde. Algunos apostatarán de la fe y darán el oído a espíritus mentirosos. Dios me reveló. Yo soñé. Mira, hubo gente que se apartaron diciendo que vieron una aureola alrededor de tal versículo, que ese versículo les permitía contradecir a los que ya estaban de años manteniendo los principios que habían aprendido. Y otros dicen que Dios les mostró, que Dios les habló. ¿Usted piensa que los espíritus de las tinieblas son mudos? La Biblia dice que todos hablan. La Biblia dice que si algunos apostatarán de la fe, dando oído, quiere decir que los demonios hablan, que los espíritus hablan. Y me voy a detener en un punto acá. ¿Sabe cuál es el punto que quiero decirle? Cuando el rey Acab iba a ir a la guerra para recuperar un lugar que se llamaba Ramot de Galaad, invitó al rey Josafá, que era de la tribu del sur, a venir y buscar la manera de hacer una alianza para ir a recuperar este lugar que estaba en manos de los sirios. Ahora, a continuación, cuando se juntaron Josafá y Acab, Josafá, que estaba un poquito más instruido en la verdad y que no se había apartado tanto como el rey que lo había invitado, porque Acá era un rey israelita, pero que se había emparentado con Jezabel y había apostatado de la fe y había levantado cantidad de altares a Baal y a los dioses de Acera. Entonces, ¿sabe qué dice Josafá? ¿No hay algún profeta para que consultemos cómo nos va a ir la guerra? ¿No hay alguien? ¿Y sabe qué dice el rey Acab? Dice, pero acá están mis profetas. Y había como 400 delante de él y le decían, vaya a la batalla, el Señor dice que te va a dar victoria, el Señor dice que está contigo y el Señor te va a traer triunfante y el Señor te devolverá esa tierra. Y parece que Josafá en el corazón no sentía una paz. ¿No hay otro en la cual podemos consultar a Dios? Como diciendo, estos están hablando todo igual, pero yo no siento nada. ¿Cuántas veces escuchamos a eso? Algunas veces arrastran multitudes y algunas veces son muy palabreros y muy convincentes en muchas cosas, pero a los que tenemos verdaderamente el Espíritu Santo, sentimos en nuestro corazón que no todo lo que dice es de Dios. Entonces Josafá le intimidó a su compañero el rey y dice, ¿no hay otro? ¿Acaso no hay otro? ¿Alguno más? Sí, dice el rey acá. Acá hay uno. Pero yo no le acepto, yo le desprecio, porque él nunca me habla palabra buena. Ahí hay un profeta llamado Micaías. Él siempre me está apuntando y me está señalando y me está exhortando y me está diciendo lo que estoy haciendo mal. Yo casi que yo no lo quiero escuchar, no le tengo dentro del concepto de mis profetas. Y Josafá dice, no hable mi señor el rey de esta manera. Mandemos a traer a Micaías. Quizás algo nos tenga que decir de parte de Dios. Y ya el que fue enviado para traer al profeta, ya apenas le encontró, le dijo, mirá que allá hay más de una multitud de profetas que están diciendo que Dios le va a dar victoria. Usted diga lo mismo. Y sabe que dice Micaías, siervo de Dios, profeta de Dios. Solo lo que el Señor me diga que diga, hablaré. Solo lo que el Espíritu Santo me revele,
voy a decir como profecía. Y vino delante de los monarcas. Y el rey lo mira con desprecio y le dice: Micaías, iremos a la guerra a ver si recuperamos la tierra de Ramot de Galaad. Acá está su majestad, el rey Josafá, que vino para ayudarme. ¿Qué dices tú? Y así, con ironía y con desprecio. Pero aquel profeta lo mira y ¿sabe qué le dice? Le dice lo que el rey quería escuchar. Le dice: vaya a la guerra, vaya, vaya. Usted va a volver victorioso, como dicen tus profetas. Y ahí parece que el rey se enoja y le dice: no te he dicho que no me digas solamente lo que Dios te revela. ¿Por qué te estás burlando de mí? Y él dice ahí, empieza a hablar de parte del Señor y dice: vi yo al Señor Jehová sentado en su trono. Y había una cantidad en una reunión de espíritus. Y esos espíritus decían de una forma y de otra. Y el Señor preguntó: ¿cómo induciremos y engañaremos al rey acá para que vaya y muera en la guerra? Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Estaba hablando del mundo sobrenatural. Estaba hablando del mundo de los espíritus. Pero estaba hablando de parte de Dios, porque Él dice: yo vi al Señor sentado en su trono, diciendo: ¿cómo vamos a hacer para que este rey muera en la guerra? Y unos decían de una manera, los espíritus, y otros de otra. Y se levantó un espíritu que se denominó espíritu de mentira. Y dijo: yo induciré acá para que caiga en la batalla. Y el Señor le pregunta, no porque no sabía, sino porque el Señor todo lo sabe, pero le pregunta para que quede escrito para nosotros. ¿Cómo lo hará? Dice: seré de mentira en la boca de sus profetas. Y ahí el Señor le mira y le dice: vaya, tú lo lograrás. Así que Micaías dijo: todos estos están hablando por espíritu de mentira. Están diciendo que tú vas a tener victoria y tú vas a ir a morir en la guerra. Están diciendo que vas a recuperar y no vas a recuperar nada. Está diciendo que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo y Dios está enojado contigo. ¿Sabe qué dijo el rey enojado? Métanle en la cárcel y denle en pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva. Antes de irse, el profeta dijo: si tú vuelves, quiere decir que Dios no ha hablado por mi boca. Y terminó esa reunión. Pero ¿sabe qué? Acab se disfrazó, porque él sabía en lo profundo de su corazón que este hombre estaba hablando de parte de Dios. Quiso burlar la muerte. Se fueron a la guerra. Los capitanes de los asirios buscaban al rey para matarlo. Y cuando encontraron a Josafá y pensaban que ese era el rey y estaban a punto de atacarlo, dice que Josafá clamó al Señor y Dios le defendió. Y parece que estaba todo organizado para que este rey estuviera disfrazado y pasaría a ser un soldado más. Pero ¿sabe qué pasó? Se tiró una flecha a la aventura. Un arquero tiró una flecha a la aventura. Y aquella flecha vino guiada, yo digo siempre, por Dios. Porque la palabra de Dios tendrá fiel cumplimiento. Y aquella flecha vino y dio justo entre medio de la armadura en su costado. Y se clavó ahí adentro. Y él comenzó a sangrar. Y a sangrar y a desvanecerse. Y a decirle a su cochero: sácame a un costado porque no me siento bien. Y la batalla arreció hasta la tarde. Y él a la tarde murió desangrado. Y la sangre corría por el carro. ¿Y sabe qué? Los perros venían y lambían la sangre de este hombre conforme a la palabra del Señor que había hablado mucho tiempo antes por su profeta, el profeta Elías. Nadie se burla de Dios. Nadie se escapa de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo dice claramente que velemos, que nos cuidemos,
Por eso que el Espíritu Santo dice claramente que algunos apostatarán de la fe y darán oído a espíritus mentirosos, pero nosotros vamos a permanecer en lo que hemos aprendido, en lo que el Señor puso en nuestro corazón. No te apartes del Señor, no te apartes de la oración, no te apartes de la palabra, no te apartes de la iglesia, no te apartes de un lugar donde te exigen y te piden que sea un poquito más apretado, pero que eso sea una seguridad que usted está en lo correcto, en el camino que lleva a la vida eterna. No dé oído a espíritus mentirosos y doctrinas de demonios, que te dirán que no es así, que te dirán que lo que te predicaron estaba mal, que lo que te enseñaron estaba mal, que te podés casar todas las veces que quieras, que podés vivir tu vida a tu manera. No dé oído a esos espíritus, porque esos espíritus se van a reír al final de ti, porque te van a llevar a la perdición. Y de allá no hay regreso, de allá no se vuelve. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día donde tenemos que tener cuidado, porque el Señor está interesado. Por eso el Señor manda a hablar esta palabra. No reniegue de la fe, no reniegue de tus principios, no reniegue de lo que un día el Señor persuadió en tu corazón. Significado de apostatar: negar la fe cristiana, abandonar públicamente la religión o lo que hemos aprendido, romper con el orden o contradecir el lugar donde hemos aprendido, abandonar también o cambiar de opinión o de doctrina, dejar el buen orden que hemos sido en nuestro corazón un día persuadidos por el Señor. Por eso que el Señor está hablando en este mediodía, hablándole a usted y hablándome a mí, que son tiempos peligrosos, que algunos, y que usted y yo no tenemos que estar entre esos algunos, solo tenemos que estar en los que permanecen hasta el final, con nuestra lámpara llena de aceite y reserva, porque la noche está avanzada, porque el Señor está por regresar a buscarnos, y porque es tiempo más que nunca de depender del Espíritu Santo para no ser engañado, para no ser conducido al error, para que no terminemos mal este gran negocio. ¿Cuál es este gran negocio? Haber empezado bien con la salvación y terminar mal. Tenemos que empezar y terminar bien. Ese es el propósito de Dios. Permanecer anclado, firme, sobre este fundamento que tiene este único objetivo. El Señor nos conoce y el Señor te conoce. Y nos vamos a apartar de iniquidad todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra tiene poder y autoridad. Tu palabra es pan del cielo. Tu palabra es agua para los sedientos caminantes del camino. Señor, he hablado tu palabra y le he alertado a tu iglesia. Ayúdame a vivir en esta palabra, en lo que hemos aprendido, a permanecer, a no renegar de los principios ideales para no perder el rumbo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos que todavía están permaneciendo, bendice a tus profetas que todavía siguen hablando desde tu corazón, bendice a tus siervos que permanecen en la palabra, en la doctrina, en los principios, bendice la iglesia, llena del Espíritu Santo, llena con tu gracia, llena a los hermanos que oran, que claman, que dependen de ti, llena, Señor, de tus más ricas bendiciones espirituales en nuestras vidas. Cuando muchos pierdan el rumbo, cuando muchos sean sacudidos, nosotros podamos estar firmes. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias te doy porque hablas claramente con nosotros. Gracias porque no hay forma de errar cuando te escuchamos a ti, Señor Jesús. Gracias
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.